Hola, hola, bienvenidos al podcast Entre Mentes y Universo, su primer capítulo. Mi nombre es Beatriz Finol, mejor conocida por mi cuenta Corriente Lunar, y bueno, les estaré trayendo mucha información interesante y temas a discutir. ¿Qué piensan de esta pregunta cuando la oyen? ¿Ustedes creen que una droga puede curar una patología mental? E incluso que alguna de las drogas ilícitas ha dejado de ser estudiada y sería necesario retomarlo por expertos, o incluso que el mundo del estudio del cerebro humano se está yendo demasiado lejos. Son preguntas que me surgen, son preguntas que nacen en Internet, ya que el tema que vamos a abordar hoy se trata de los alucinógenos y la terapia psicológica, ya que la psicología moderna ha estado muy pendiente de esta sustancia para hacer un tipo de experimento, digamos una terapia que ayude lo que es el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión. Entonces el tema está bastante interesante y por eso lo elegí para mi primer capítulo. Vamos a empezar. ¿Cómo surgió esto? Bueno, en Estados Unidos había un grupo de científicos que estaban súper enfocados en este tema del LSD. Incluso en los años 60 se estudió mucho con esto de la revolución de los hippies, etcétera. Se estudió mucho cómo podía ser esta droga muy beneficiosa, pero los medios de comunicación y la política estadounidense no estuvo de acuerdo, ya que hubo muchos efectos secundarios por el alto consumo o el consumo no controlado de esta droga, por lo cual la prohibieron en todos lados y también prohibieron estos estudios, ¿no? Pero ahora sí, desde el 2019, hay nuevos estudios y también nuevos psicólogos y psiquiatras que están muy pendientes de esto. Incluso ya se han hecho pruebas con humanos, pruebas que en ciertos estados de Estados Unidos ya la aprobaron como lícita simplemente para estudios y como un tratamiento psiquiátrico y psicológico. Así que no es que la están utilizando como algo recreativo, ¿no? Entonces, de esto partimos. No sé si se han dado cuenta, pero ahora en las diversas plataformas vemos un montón de documentales sobre drogas, pero más que todo sobre alucinógenos. En estos días veía un nuevo que salió en Netflix sobre experiencias con los psicodélicos, mejor dicho, los alucinógenos. Y eran personas de Hollywood que contaban cómo había sido su viaje, entre comillas, con esta droga y qué les había mostrado, si pensaban que era algo que era prudente hacer o no era prudente hacer. Entonces a mí me dejó pensando este documental como, wow, quieren normalizar esto, ¿no? Y empecé a buscar por internet, me encontré con varios artículos, incluso con una publicación en el New York Times, donde hablan de estos experimentos que están buenísimos y muy importante, una charla TED. En la charla TED explican cómo este alucinógeno ayudó a un soldado, un veterano de guerra, a salir de un estrés postraumático, ya que él comentaba en su experiencia con esta droga, obviamente en el ambiente controlado, con su psiquiatra modulador al lado, que él tenía estas pesadillas posguerra y tenía todo este estrés postraumático debido a que él se sentía culpable por no llevar ese duelo de sus amigos. Entonces era la manera de llevar el duelo a través del estrés postraumático. Entonces él con su viaje de psicodélicos, digamos, se dio cuenta de esto, entonces cambió bastante la perspectiva porque lo vio quizás desde otro plano, desde un tercer plano, ya que, ¿qué pasa con estas drogas? Y aquí voy a explicar, los alucinógenos se pueden dividir, no sé si han escuchado, obviamente el más conocido y famoso y publicado, que es el LSD. Hablamos de la ayahuasca, que es más ritualizada, lo vemos en Perú, en Argentina, etcétera, en estas montañas donde hay un chamán que te hace una transición, incluso aquí en México, muy interesante. Y también tenemos el DMT, que digamos que es la sustancia más fuerte, ya que se dice que esta sustancia, este neurotransmisor, lo segregamos solamente al momento de nacer y al momento de morir, que está en la glándula pineal. Entonces es interesantísimo estudiar la perspectiva de estas drogas, ¿no? Ahora bien, ¿qué son estas drogas? Básicamente, nosotros perdemos la percepción del yo cuando estamos en este estado, ya que es un estado muy alterado de la conciencia. No es un depresor como diríamos con la marihuana y con el alcohol, ¿no?
Entonces, al estar en este estado alterado, tú no solamente estás viendo desde la perspectiva del observador o del yo, sino que te liberas totalmente de eso y no hay límite en lo que estás percibiendo y de tus sentidos con el exterior. Entonces, imagínate hacer esto en un ambiente no controlado puede traer cosas muy aversivas, ¿no? Entonces, viéndolo desde aquí, muchas personas opinaron, ya sea con la terapia o incluso con sus viajes recreacionales, que esta droga los incentivaba o los hacía ver el mundo de una manera más empática. Ellos se sentían más conectados con los otros, con el mundo, con los seres vivos y con todo lo que los rodeaba, obviamente. Entonces, ellos opinaban el hecho de que sentían que tenían un propósito en la vida y que podían ser más respetuosos con los otros, ¿no? Claro, no en todos los casos no es así, también depende de tu nivel de conciencia, incluso de tu trabajo espiritual, de tu trabajo mental, psicológico, todo influye. Por eso es que han habido tantos casos en los años 60, 70 de personas que hacían cosas terribles bajo el efecto de esta droga. Sin embargo, estudios han demostrado que es una droga que no causa adicción y que podría ser muy terapéutica, porque imaginemos esto, imaginemos el cerebro como un arbolito de Navidad apagado, y cuando le colocas esas lucecitas intermitentes, amarillas, las típicas, bueno, los venezolanos normalmente me podrían entender, que van titilando. Bueno, eso es un cerebro en su estado normal. Pero el cerebro en su estado alterado, cuando tenemos esta sustancia, se prende. Y digamos que en vez de las lucecitas intermitentes van a salir muchas luces de color. Es decir, el cerebro empieza a activarse, hay zonas y conexiones que antes no hacías, que estás haciendo ahora. Entonces, bien, imagínate eso, imagínate darle ese uso al cerebro, ¿no? Y bueno, aquí surgió toda la polémica, todo el planteamiento, toda la pregunta, pero el punto es que lo están probando con pacientes con estrés postraumático que han mostrado mejoría. Ellos lo que hacen es darle una alta dosis del alucinógeno en un ambiente controlado, en un centro de rehabilitación, donde tienen sus ojos vendados, le colocan cierto tipo de música, tienen un ambiente específico y hay un terapeuta que está formado en este tipo de terapia que lo está guiando dentro de su viaje. Se mostró muchas mejorías en la persona que lo realizó, incluso no recurrió a otro tipo de medicamentos, que eso es otro tema que quiero hablar ahorita, si me permiten. Entonces, lo están probando también con ansiedad y depresión. Y aquí está la cuestión, porque hay un tema muy fuerte que hablan de que esta droga puede curar la depresión, así como lo oyen, curar. Desde que nosotros estábamos entendiendo la vida o de los trastornos psicológicos como algo que no se trataba de una cura, pero sí de buscar una funcionalidad y aprender a vivir con ello y adaptarte a una sociedad. Entonces imagínate que te vendan esto como la cura de algo. Incluso para la industria farmacéutica, para la venta de los antidepresivos, los ansiolíticos, etcétera, sería un declive. Pero ¿qué es lo que buscan esos terapeutas? Que la persona no dependa de un medicamento diario para estar bien o para estar controlada, sino que esta única dosis los lleve a experimentar ese encuentro consigo mismo y esa persona no tenga una recaída, que es increíble. O sea, si esto se pudiera hacer es increíble, pero hay mucho que estudiar y también muchas preguntas que hacerse desde el punto de vista ético, desde el punto de vista como psicólogo, como psiquiatra, al momento de dar tu opinión sobre esto, porque yo ahorita diría que conozco un 40% del tema, pero no sé cómo es el proceso. Siempre hay una excepción a la regla, entonces, ¿cómo podemos percatarnos de que esto sea la solución? Claro, buenísimo que estén haciendo estos estudios, pero la pregunta es, ¿tú te someterías a esto? Muchas personas me han dicho que sí, porque cuando vives y padeces un trastorno, como es el trastorno de ansiedad generalizada o la depresión mayor, a veces incluso con tu medicamento o con tu terapia sientes como que tu vida necesita algo más, ¿no? Como si de verdad tuvieras que lidiar con eso todo el tiempo. Ojo, no estoy diciendo que a todo el mundo le pasa. Conozco muchas personas que han trabajado su trastorno y han mejorado muchísimo, pero imagínate vivir sin él, ¿no? Que es la cuestión de acá. Entonces muchas personas se someterían a esto para probar.
Y yo podría pensar lo que quiera, pero una persona con un trastorno puede incluso verlo como la solución de su vida. Entonces, pros y contras. Un pro buenísimo es acabar con la idea de que necesitamos un medicamento para vivir, para ser funcionales. Y no es no lo digo como una idea, sino como el hecho de que muchas personas me van a entender, muchos viven trabajando su trastorno a través de medicamentos, ¿no? Y estos tienen un efecto, claro que sí, pero ¿qué pasa cuando los dejas? ¿Qué pasa cuando esto se termina la caja, no? Ese es el problema. Entonces, el no depender de este medicamento para estar bien es buenísimo, es un pro. El hecho de que podamos ver abiertamente este proceso, el encontrarle a una droga que antes parecía mortal, algo revelador, wow. Pero ahora la parte en contra es esta normalización que se está haciendo en redes sociales, no creerían que también crea su efecto aversivo en entender como que no es una droga que te pueda causar daño y que la puedo usar en cualquier momento, contexto y situación. Porque muchas personas jóvenes tienen acceso, obviamente, a todos estos medios. Entonces, ok, la puedo usar en una fiesta con mis amigos, no tengo ni siquiera mi identidad formada y voy a probar esta droga. Entonces, bueno, aquí vienen los problemas. No estoy diciendo que vas a tener unas secuelas terribles, pero no sabemos cómo te puedas llevar con ello. Entonces, al normalizarla o volverlo como algo productivo, también está la parte de que las personas recreativamente lo vean como que, ok, la podemos utilizar sin miedo, ¿no? Y no se trata de las drogas, son una cuestión bastante tricky, diría yo, de tratar o de hablar, hay muchas posturas. El punto es que sepamos cómo y cuándo y en qué ambiente usarlas y hacerlo de la mejor manera. A ver, yo recuerdo que con la marihuana, que ha sido aprobada en diversos estados, países, etcétera, se han encontrado muchos beneficios, ¿no? Incluso la marihuana medicinal para estos pacientes oncológicos, personas que sufran dolor crónico. Y wow, le hemos buscado un provecho increíble. Incluso hay personas que todavía están en desacuerdo y ok, son posturas, son posturas. Pero ahora tenemos esto que yo lo diría como algo más grande o el descubrimiento del 2019 en este mundo de la psiquiatría y psicología. Incluso nosotros los terapeutas, los psicólogos, podríamos tener la mente más abierta a escuchar estos testimonios. Y yo la tengo. Cuando escucho que este tipo de droga hace que tu ego se diluya, digamos, el ego entendido como esa parte con lo que te identificas de ti mismo, cómo te ves a ti mismo, lo que percibes que los demás ven en ti. Imagínate dejar de percibir eso por unos minutos y conectarte con lo demás. Las experiencias de las personas lo nombran hasta como algo espiritual. Es muy llamativo el proceso que causa en tu cerebro. Entonces yo como psicólogo no me cerraría a que esto se experimente, a que lo trabajen, pero siempre con cuidado quien está viendo los medios, porque ahora, bueno, vemos un sinfín de documentales, pero algunos no tienen una idea clara, sino que lo dejan abierto a lo que opina el espectador. Ok, yo soy adulta, yo tengo 25 años y yo puedo opinar con ciertos argumentos lo que está bien y lo que está mal, pero lo ve un joven en plena adolescencia o incluso un niño y puede verlo como una fantasía o lo más increíble sin siquiera discriminarlo, no estás a edad para discriminarlo. Pero bueno, son otros temas, son otras aguas, me parece que este mundo de la psiquiatría está dando un paso gigante y buenísimo. Yo sé que muchas personas no estarán de acuerdo conmigo y es entendible que no estén de acuerdo, pero recuerdo que en los tiempos de la terapia de Freud y todo, se utilizaba la cocaína, incluso él a su paciente le recetaba la cocaína para concentrarse o para sentirse mejor, para ser más productivo. Claro, ya empezó a hacer la cocaína una solución a todo y vieron cuáles eran los puntos en contra y por supuesto no es una solución. Nos dimos cuenta cómo están las expectativas con ella, ¿no? Entonces, bueno, las drogas y los terapeutas siempre ha sido un tema muy, muy, muy gigante. Y me parece muy gracioso porque alguien lo podría ver contradictorio, como la perspectiva de que el terapeuta siempre es esa persona formal, calmada, tranquila, y no te lo imaginas como que utilizando droga. Pero vamos, abran su mente.
un médico receta drogas que son lícitas, ¿no? Que han sido probadas, que han sido experimentadas para poder llegar al punto de recetarlo a alguien para X o Y situación. Ahora, esto podría ser lo mismo. Si se trabaja y se experimenta dentro de un grupo que sea una muestra significativa, podemos empezar a decir que es algo productivo. Entonces, bueno, en mi opinión, es algo que podría usarse, eh, podríamos hacer grandes avances, entonces, bueno, quién sabe, ¿no? La terapia psicológica también tiene que renovarse y ojo, creo que dentro de todo esto la terapia psicológica tiene que siempre cumplir un papel fundamental, es decir, el acompañamiento psicológico tanto en estos pacientes como con cualquier, digamos, condición o en cualquier contexto, siempre el acompañamiento psicológico y la terapia es necesaria. Entonces no es que vamos a darle una idealización o a endiosar a estas cosas. Y bien, por último les quería recomendar, o ya que estamos hablando de esta temática de los alucinógenos, todo el mundo cuando piensa en los alucinógenos ve esa imagen del arco iris, los unicornios, colores, mandalas, etcétera. Entonces les quería recomendar una serie de Netflix que se llama The Midnight Gospel, del mismo creador de Hora de Aventura. La verdad, eh, traigo esta colación porque cala muy bien en el tema. Esta serie nos muestra un universo psicodélico, si bien unos colores bastante llamativos, incluso la animación a mí en momentos me cargaba, porque sentía que era demasiado contenido. Y lo puedo entender, porque creo que el animador o el creador de la serie buscaba eso, que tú vivieras esa experiencia de un viaje con, con alucinógenos, pero cada quien con sus gustos, ¿no? Y bueno, es mi percepción, no sé si será la tuya. En fin, lo que quería opinar es que esta serie tiene un guión increíble, porque en el primer capítulo discute un tema importantísimo, que son las drogas como la marihuana en Estados Unidos y el caso de que hay personas más afectadas por opiáceos y por adicción a los opiáceos, dígase a estos calmantes, podríamos decir, que a la misma marihuana. Entonces es como ha de ser una estrategia de este país para vender el no querer aprobar cierta droga que es menos aversiva. Entonces, bueno, te deja pensando. Pero también habla de meditación, del encuentro contigo mismo, de, de trabajar el ego, de todo esto que a mí me parece una temática hermosa y lo más importante es que habla de la muerte y cómo nos acostumbramos a ella. Entonces, dentro de todo este viaje psicodélico que te lleva el personaje, son 8 capítulos, más o menos de 25 minutos, son increíbles, te dejan un mensaje grandísimo y claro, tú decides como si apegarme a lo que estoy viendo, a esas imágenes que salen, esa animación o simplemente tomar en cuenta lo que es el guión, porque para mí son dos cosas que por un momento van muy de la mano, pero en otro se pierden, pero la recomiendo con total certeza. Entonces, bueno, me encantaría que me dejaran sus opiniones sobre este tema, que todavía hay mucho más. Incluso quiero comentar muchas cosas sobre psicoterapia que se están haciendo actualmente para ustedes. Ahora bien, entre mentes y universos, ¿por qué surgió esta idea? Lo quería dejar al final para que pudieran tener el contenido, ¿no? Pero esta idea surge de mi cuenta Corriente Lunar. Yo siempre trabajé con la simbolización de la luna, las emociones, todo esto. Y yo siempre he sido una fanática del universo, la astronomía, incluso la astrología. Bueno, a los que no le gusten, ok. Entonces me gustó hacer este podcast como un viaje al universo, ¿no? Y no solamente verlo desde el sentido hippie, sino al universo que somos nosotros y que son otras personas, porque de hecho pienso traer invitados acá a hablar diversos temas que seguro van a ser de su interés y que van a poder ver esa perspectiva y universo que hay en cada uno y debatirlo, porque no somos quien para apropiar la idea de otros, pero siempre podemos aportar, ¿no? Y bueno, entonces piénsenlo. Yo los dejo con esta frase que me creé para el podcast y que, bueno, nos va a acompañar en todo momento. Y dice así, cada cabeza es un mundo, pero mejor dicho, nuestra mente es un planeta en un universo de sucesos. Entonces, vivimos sucesos, vivimos hechos, pero nosotros le damos esa interpretación y connotación.
Entonces yo estoy súper interesada en esa interpretación de la que va a tener mis invitados aquí y la que yo les voy a dar. Entonces, bueno, espero que se sumerjan en este universo conmigo. Les quiero contar que va a tener distintas series que vamos a hablar de muchos tópicos, por ejemplo, relaciones de parejas en la modernidad, redes sociales. Vamos a hablar también, como les dije, de la actualización de la psicoterapia y de historias personales de mujeres inmigrantes. Y por último, pero menos importante, temas actuales, por supuesto. Tengo ahí algo cocinándose de un tema que está muy en boga en redes sociales. Así que espero que les haya gustado. Este fue mi programa piloto, mi podcast. Vamos a estar escuchándonos por Spotify, YouTube y bueno, les seguiré contando cuáles otras redes usaré. Así que pueden seguirme en @corrientelunar o mi Instagram personal @BeatrizElenaFin. Y espero que se suscriban acá en YouTube. Y si me estás escuchando en Spotify, obviamente dame un like.